En la tierra de Uz vivía Job. Era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida estaba marcada por el equilibrio, por una justicia silenciosa y constante, y por una prosperidad que parecía fluir como consecuencia natural de su integridad. Job poseía grandes rebaños que cubrían los campos, siervos numerosos que trabajaban bajo su cuidado, y una familia extensa que llenaba su casa de voces y movimiento. Sus hijos se reunían con frecuencia para celebrar, compartiendo alimento y alegría. Y cuando aquellos días de banquete terminaban, Job no descansaba en la aparente armonía. Se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios, no por faltas visibles, sino por aquellas que podían habitar en lo profundo del corazón humano. Temía que, aun en la alegría, el hombre pudiera olvidar a su Creador. Así vivía Job continuamente. Su justicia no era teatral ni interesada. No se sostenía en el miedo al castigo ni en la búsqueda de recompensa. Era reverencia, era conciencia, era una vida alineada con el orden moral que gobierna el mundo, aun cuando nadie estaba observando. Job no servía a Dios por lo que recibía, sino porque sabía quién era Dios. Pero en las regiones invisibles, donde se evalúan las motivaciones y no las apariencias, su nombre fue pronunciado. Allí, donde la creación es observada desde una perspectiva eterna, se planteó una pregunta que marcaría su destino. No se cuestionó su conducta, sino la raíz de su fidelidad. Se insinuó que su temor a Dios estaba sostenido por la bendición que lo rodeaba. Y se permitió que todo lo que sostenía su vida fuera tocado, con un límite claro: su alma no sería entregada. Entonces, sin aviso y sin preparación, el mundo de Job comenzó a derrumbarse. En un solo día llegaron mensajeros, uno tras otro, sin permitirle asimilar la tragedia anterior. Los bueyes fueron robados. Los siervos muertos. El fuego descendió y consumió los rebaños. Los camellos desaparecieron en manos de saqueadores. Cada palabra traía una pérdida, cada noticia arrancaba un pilar de su vida. Y finalmente llegó la última. La casa donde sus hijos celebraban fue sacudida por un viento poderoso. Los muros cedieron. El techo colapsó. Todos murieron. Ninguno quedó con vida. El silencio que siguió fue absoluto. Job se levantó. Rasgó su manto. Afeó su cabeza. Cayó en tierra. No gritó acusaciones, no exigió explicaciones, no maldijo. Reconoció que había llegado al mundo sin nada y que nada podía reclamar como propio. Bendijo el nombre del Señor incluso cuando todo había sido arrancado de sus manos. En medio del polvo, su fe no se quebró. Pero la prueba aún no había alcanzado su límite. Su cuerpo fue herido con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El dolor se volvió constante e insoportable. El hombre respetado en las puertas de la ciudad ahora se sentaba sobre ceniza, rascándose con un tiesto irreconocible. Su piel se abría, su carne ardía. El descanso abandonó sus noches, y esa oscura enfermedad lo convirtió en objeto de rechazo. Fue entonces cuando la persona más cercana, la que compartía su hogar y su duelo, no soportó más el peso del sufrimiento. Quebrada por la pérdida, cuestionó la razón de su fidelidad cuando todo había sido destruido, cuando no quedaba nada que justificara la esperanza. Y Job respondió: yo sé que mi Redentor vive. No ofreció argumentos. No buscó convencer. No negoció su fe con el dolor. Aquella frase no fue una defensa, fue una declaración desde lo más profundo de su ser. Su fe en Dios seguía intacta. Después llegaron sus amigos. Al verlo de lejos no lo reconocieron. Al acercarse, alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos. Se sentaron junto a él en el suelo durante 7 días y 7 noches sin pronunciar palabra, porque el dolor era demasiado grande para ser explicado. Cuando finalmente hablaron, sus palabras no trajeron alivio. Buscaron causas ocultas.
Supusieron culpas invisibles. Defendieron una lógica rígida donde el sufrimiento siempre es castigo y la prosperidad siempre es premio. Insistieron en que ningún dolor llega sin culpa, y que toda desgracia revela un pecado escondido. Job los escuchó. No negó su dolor. No ocultó su angustia. Maldijo el día de su nacimiento, no a Dios. Expresó su deseo de no haber visto la luz. Preguntó por qué se permite vivir al que sufre. Reclamó una explicación, no desde la arrogancia, sino desde la desesperación de quien sabe que ha caminado en justicia. Su clamor no fue rebeldía. Fue honestidad. Las palabras se multiplicaron. Las acusaciones se endurecieron, la incomprensión creció. Hasta que finalmente, el ruido de las voces humanas se agotó. Entonces, el silencio cubrió la escena. Y habló la voz que gobierna los cimientos del mundo. No habló para justificar el sufrimiento, no ofreció respuestas simples, reveló su grandeza. Preguntó por los límites del mar, por el nacimiento de la luz, por el camino del relámpago y el orden de las estrellas, mostró criaturas indomables, fuerzas que ningún hombre puede controlar, y recordó que el mundo se sostiene por una sabiduría que excede toda comprensión humana. No fue una humillación. Fue una revelación. Job entendió. No porque todas sus preguntas fueran respondidas, sino porque comprendió que había hablado de cosas demasiado grandes para ser contenidas por palabras humanas. Reconoció su pequeñez sin perder su dignidad. Se humilló, no por haber sufrido, sino por haber creído que podía medir con su razón el misterio del gobierno divino. Entonces ocurrió algo decisivo. A quienes habían hablado sin conocimiento, a quienes habían herido con sus juicios, se les pidió algo inesperado, que Job intercediera por ellos. El hombre quebrado, el señalado, el que había sido reducido a ceniza, fue llamado a orar por quienes lo acusaron. Y Job lo hizo. No desde la superioridad, sino desde la obediencia. No desde el deseo de vindicación, sino desde la misericordia. Y cuando Job oró por ellos, su cautiverio fue quitado. Entonces comenzó la restauración. No como un intercambio exacto, no como una transacción, sino como un acto soberano. Sus posesiones fueron duplicadas. Su salud fue renovada. Nuevos hijos llegaron a su casa. Su vida se extendió muchos años más, y pudo ver generaciones levantarse ante sus ojos. Pero lo más valioso no fue lo recuperado. Fue lo revelado. Job no fue recordado por su riqueza, sino por su fidelidad cuando no había razones visibles para creer. Su historia no fue escrita para explicar el dolor. Su historia fue escrita para que tras generaciones, veamos que lo material solo es algo secundario. Si tienes fe y crees en Dios, Él hará milagros en tu vida.